Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy, acá en Cardio, vamos a tener una clase especial. Hoy ya empezamos con el procedimiento del electrocardiograma, o sea, nos vamos a meter adentro del electrocardiograma. Ustedes en el apartado, en la página 27, habíamos visto el tema de la bioseguridad del electrocardiograma, que yo les dije que esto cambiaba, hay que modificarlo por la época de pandemia. El tema del lavado de manos, previo a cada cambio de guantes, lo seguimos manteniendo. Preparar y revisar el material a utilizar también. Siempre tenemos que estar viendo que funcionan los aparatos, que las tomas de corriente estén correctas, de tener todo el stock de alcohol en gel o del alcohol diluido que tenemos que tener, de tener los papeles absorbentes a mano, los cubrecamillas, ¿sí? Que estén a disposición. Ahora el protocolo de bioseguridad realmente cambió y mucho. En las próximas clases vamos a tener una charla con una técnica en electrocardiogramas que está trabajando ahora en situación de COVID en el hospital. Es una muy buena técnica y quiero que les vamos a hacer preguntas, así que ustedes, si se les van ocurriendo alguna pregunta, me las pueden ir mandando por mensajería, que yo las voy a tomar en cuenta para preguntarle a la técnica, ¿sí? Que es lo que se viene. Vamos a meternos un poquito en el mundo del trabajo del electrocardiograma, ahora en una época de pandemia, que es muy interesante, ¿sí? El papel de ustedes será entregar tranquilidad y seguridad al paciente, o sea que el paciente debe de sentirse confiado, entregado. La otra vez hablábamos de que el paciente se acostaba en la camilla y contenía el aire, como dejaba de respirar en el momento de hacer el electro por miedo a que tenía. Muchas veces son adultos y se hacen su primer electro. ¿Sí? Muchas veces nos tocan chicos, chiquitos, infantes, ¿sí? Adolescentes, también es su primer electro. Entonces, como es un inicio para ellos, está bueno explicarles que es indoloro, que quizás sienten el frío solamente, que no hay que aguantar el aire. Todo eso, como ustedes tienen el contacto con el paciente, no se lo dice el cardiólogo, ustedes se lo tienen que explicar. El paciente no debe tener objetos metálicos en contacto con la piel. Si es un corpiño con aro, se lo tienen que quitar. Aros muy largos, collares, pulseras o tobilleras en el momento de hacer el estudio. Hay que avisarle, quizás esto es más administrativo, la previa, y si no en el momento, lo mejor es sacárselo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya interferencia del aparato electrónico con el metal. El paciente debe estar tranquilo. Y acá dice previo reposo de menos 10 minutos, de al menos 10 minutos. A veces en el hospital pasa que vienen de primer piso, vienen corriendo, tocan la puerta, te entregan el papel, lo haces entrar y viene agitadísimo porque viene de escalera, de correr o de una situación de estrés. Lo mejor es que el paciente se relaje, que respire un poquito y luego, cuando está en una situación de reposo, de tranquilidad, de normalidad, se le realicen el estudio. Revisar las conexiones y la ubicación de los electrodos, o sea, que estén los chupetes bien cargados, preparados, ¿sí? Que el aparato esté funcionando, porque si yo tengo la mala suerte de que no funciona, voy a ver la solución que le puedo dar a este paciente a mi jornada laboral, ¿sí? En cambio, si yo lo pruebo directamente con un paciente arriba de la camilla, es mucho más el estrés y es mucho más ineficaz mi labor. Si yo lo compruebo previo al ingreso del paciente, ¿con qué armas voy a trabajar esa jornada? Dejar limpio, cómodo y ordenado al paciente una vez terminado el procedimiento. Eso se llama empatía, ¿sí? Si bien nosotros, con época de COVID, no estamos autorizados a manipular demasiado y tener un contacto muy directo con el paciente, tenemos que tener conciencia de que a veces no se pueden levantar de la camilla, que necesitan un escalón para hacer pie y bajar, y ahí estamos nosotros, ¿sí? Con nuestros cuidados pertinentes, nuestro cambio de guantes, y nunca que quede ninguna parte de nuestro cuerpo expuesta, que tomemos contacto con el paciente, nunca, en lo posible no debe pasar.
Esta es la primera tarea que tenemos nosotros. Después es la colocación de los electrodos y la realización del estudio, que ustedes con el correr de las clases lo van a ir afianzando muchísimo más. Vamos a entrar ahora, vamos a compartir pantalla para ver, acá tenemos un segmento de un electrocardiograma, ¿sí? Acá tenemos el segmento. Fíjense que tenemos ondas del electrocardiograma, que son curvaturas, que toman, ¿no? Que van hacia arriba, algunas hacen movimientos hacia abajo, algunas se repiten, que lo más normal, digamos, en condiciones normales, es que mantengan, como quien diría, una continuidad, ¿sí? Que mantengan una cuadrícula, una dimensión. Esto es lo más importante. ¿Cuándo se fomentan o se producen estas ondas? Debido a la estimulación cardíaca. Y se van a repetir de un latido a otro. Ahora, ¿cuándo no van a estar repetitivas y bien espaciadas? Cuando hay alguna alteración, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes letras para darle los nombres. ¿Y saben por qué? Por el abecedario. P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U. Esta es la disposición, como las letras del abecedario, para la disposición de las ondas. Primero la P, después la Q, que es negativa, R, S negativa, después tenemos un segmento, tenemos la punta T, una pequeña mesetita, montañita, una ondita pequeña que es la U, para después seguir con la onda isoeléctrica y arrancar nuevamente con una P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, bueno, y así R, S, T, y después vendría la U. Esto es un electro que decimos normal, ¿sí? Nunca hay un corte en la onda. Fíjense que la onda es siempre larga, no tiene ningún corte en el medio, ninguna fragmentación. Por eso se le dice que es una onda una línea, perdón, isoeléctrica, o sea que no tiene un final, ¿sí? Vamos a entrar ahora detalladamente a cada onda. Vamos a ver la P, que es la más chiquitita que está al inicio. Es la primera onda del ciclo cardíaco. Recordemos que la onda P muestra la despolarización de las aurículas, o sea, de la parte de arriba del corazón. Es la despolarización, la primera parte es la despolarización de la aurícula derecha y la parte final es la de la aurícula izquierda. Entonces, acá tendríamos la despolarización de la aurícula derecha y esta es la despolarización de la aurícula izquierda. En crecimientos auriculares, cuando las aurículas se agrandan, digamos, puede aumentar de altura y puede aumentar de duración. Esto es lo que se le llama alteraciones de la sonda P, ¿sí? Cuando el paciente tiene una fibrilación auricular, hay ausencia de la P. ¿Qué quiere decir? No la encontramos. La P no aparece, ¿sí? A mí me gustaría que a medida que ustedes vayan viendo el video, si quieren tomar nota, lo pueden tomar. Igualmente recuerden que durante el Zoom que hacemos en vivo, yo vuelvo a dar la clase, así que lo volvemos a ver todos juntos, a vivenciar todos juntos. Después viene la onda Q. El tema de la onda Q suele ser estrecha, es poco profunda, ¿sí? Nunca, la verdad que nunca va a superar los 25% del complejo. ¿Por qué? Porque la onda Q, digamos que marca el inicio de un complejo, que es un complejo llamado QRS. Es como que estas tres onditas que nosotros vemos van en conjunto. Si bien yo ahora les estoy hablando solamente de la Q, digamos que es un paquetito. Siempre arman lo que se llama y se denomina el complejo QRS.
si hay una mínima onda positiva en este complejo QRS, previo a una onda negativa, la Q no se la ve como Q, sino que saltamos directamente a la S. O sea, que si hubiera una previa positiva acá, ya no habría Q. Tendríamos la P, la A, y directamente luego de la A va la S. Como que la Q no se vería, ¿sí? No aparecería. No toda onda Q significa infarto, ¿sí? A veces las ondas Q, quizás más profundas, tienen otro significado, no siempre tienen que relacionarse con la onda Q, con el infarto. El tema es que nosotros la onda Q solita nunca la vamos a investigar, porque si no la encontramos directamente salta la S. Entonces hay ausencia de Q. Y cuando hay Q, tenemos que buscar el complejo. ¿Cuál es? El QRS. Siempre es como que estas tres son inseparables y van juntitas, ¿sí? El complejo QRS está formado y ¿vieron que hablamos de la despolarización de las aurículas? Acá tenemos lo que es la despolarización de los ventrículos. Si bien en la P vimos la despolarización de las aurículas, en este complejo QRS vemos la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Va a tomar la forma, o sea, va a variar su tamaño según la dimensión de la despolarización, la dimensión de la derivación. La onda Q, como dijimos, en lo posible es negativa, ¿sí? Y, o sea, viene de la P, la onda isoeléctrica hace un descenso y es la Q. Luego viene la onda positiva, que es la R, ¿sí? Que es la primera onda positiva dentro del complejo QRS, ¿sí? A veces puede haber otra, así, levantadita, que se le va a decir R', porque es igual a la R. Puede haber dos de estas, y después baja la S. Eso puede pasar, no es anormal. Pero lo ideal es, viene la P, acuérdense que la despolarización de las aurículas, viene la onda negativa, que es el inicio del complejo QRS, después viene la positiva R y después desciende en una onda S, que es la onda negativa, que viene siempre acompañando a la R. Acuérdense que el complejo QRS es la despolarización de la parte de abajo del corazón, o sea, de los ventrículos, ¿sí? Esta onda QS, estas dos QS, si el complejo fuera negativo, el QRS fuera completamente negativo, o sea, viene la Q, viene la R negativa y la S negativo, habla de una necrosis dentro del paciente. Si la Q, la R y la S es negativa, tenemos necrosis, que quiere decir muerte del tejido, ¿sí? Cuando encontramos más de una R, como les dije yo, más de un pico, o más de una S, como si hubiera un eco, acá hubiera una R y otra R más, acá había una S y una S más, le vamos a poner R1, R', S1, S', como con un tildecito. Después viene una onda, que es la famosa onda T. La onda T ahora es la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Se repolarizan los ventrículos. Fíjense que es mucho más chiquitita en altura que el complejo QRS, o sea, vamos a hablar de lo normal, ¿sí? Esto es lo normal. Siempre la onda T va a ser positiva en un electrocardiograma normal, excepto en ABR. A veces puede ser negativa la onda T, y ahí tenemos que mirar al paciente, prestarle atención al paciente. ¿Cuándo la T puede ser negativa? Con un obeso mórbido. ¿Qué quiere decir? Un obeso que está grave, ¿sí? La obesidad porque provocan bloqueos con los tejidos adiposos. En niños jóvenes y en mujeres. A veces, en B1 y B4, en esa derivación pueden llegar a ser negativas.
pero en la normalidad la onda T siempre va a ser positiva. Y es asimétrica, ¿sí? La porción ascendente de la T es más lenta que la descendente. Hay muchas patologías, como recién les dije, que provocan que la onda T cambie. Por ejemplo, la hiperpotasemia, o sea, un aumento de potasio en sangre. Todo lo que termina en emia tiene que ver con sangre. Hiper, mucho, pota de potasio. Hiperpotasemia, mucho potasio en sangre. Otra patología que puede haber con la onda T es la conocida como la cardiopatía isquémica, ¿sí? Vamos a ver la otra onda que viene acompañando, que es la última de este electro, que es la U. La U suele ser habitualmente positiva. Fíjense que es chiquitita, o sea que no tiene mucho voltaje, no es muy de una carga eléctrica muy fuerte. Siempre aparece después de la T, inmediatamente después de la onda T. Realmente se desconoce su origen y se estudia que puede ser la repolarización de los músculos papilares, o sea, de una capa muscular papilar que se vuelve a repolarizar. A veces hay algunas U que son más altas, un poquito más prominentes, por ejemplo, en la hipopotasemia. ¿Qué quiere decir? Hipo, poco, potasio, potasio, y emia en sangre, o sea, poco potasio en sangre, hace que las ondas U sean un poquito más altas, más grandes, más ensanchadas, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan un control, un contacto, que podamos entender e interpretar el tema del electro, ¿sí? De conocer el complejo QRS, de la importancia de la positividad. Si ven, ustedes no están capacitados para informar. El que informa es el cardiólogo. Y es más, el cardiólogo puede recibir el electro y decidir volverlo a hacer en el momento. Si ve algo dudoso, o cambiar los chupetes. Yo siempre le digo, el cardiólogo es muy personal y a veces él decide otra técnica que no es la convencional para escuchar, para recibir la info. Lo manejamos con el cardiólogo, que a ustedes en un futuro les toque trabajar. Cuando hablamos ahora del electro, hablamos y nombramos muchas palabras que son intervalo, segmento, y no es lo mismo, ¿sí? Segmento es la línea isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Segmento, línea isoeléctrica que une una onda con otra onda y no incluye ninguna de ellas. En cambio, el intervalo es la porción del electro, ¿no? Del electrocardiograma, que tiene el segmento y las ondas. O sea, en el intervalo mezclamos al segmento y a las ondas. Y en el segmento sola la línea, que no incluya ninguna de ellas. Ahora vamos a entrar en detalle. Bueno, ahora nosotros vamos a entrar en estas diferencias de intervalos y de segmentos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a poder vivenciar la diferencia entre estos intervalos y segmentos. Ustedes acá tienen el segmento PR y el intervalo PR. Dice, segmento PR, línea que une el final de la onda P con el inicio de la QRS. Acá tenemos el PR, acá está, ¿sí? Termina la onda P, inicia el complejo QRS. A esto se le llama intervalo PR. No es necesario memorizar y saberlo, pero sí que se estudia y que lo nombran. Es importante esta parte. Y después, el segmento, el intervalo PR, que está acá, de acá a acá, y el segmento PR, que va de acá a acá.
Vamos de vuelta a segmento PR, la línea que une el final de la onda P con el inicio de la QRS. Y eso por eso se le llama segmento, porque es la línea. El intervalo comienza desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda QRS, incluyendo la onda. ¿Ves? Fíjate que el intervalo siempre incluye a las ondas. ¿Sí? Eso es muy importante. El intervalo RR. Entre una R y una R, todo este espacio se le llama intervalo. Es muy importante que sea, digamos, constante. ¿Qué quiere decir? Que sea equilibrado, que entre cada R y cada R esté en el mismo espacio. Esto me habla de un buen electro. Si se acorta, si se ensancha, si es diferente, podemos estar en presencia de una patología. Intervalo PR. El intervalo PR representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a medir desde el inicio de la P hasta el inicio de la onda Q. ¿Sí? A ver, si está preexcitado, si está como avanzado, puede ser más acotado, ¿sí? Porque hay una aceleración, o sea, como que no se llega a terminar la despolarización que ya repolariza, es como que es más rápido, por eso es más acotado. ¿Sí? En un bloqueo, si hubiera algo que obstruyera la zona aurículo-ventricular, el intervalo PR es más alargado. En vez de tener este segmento, es más largo, como más recto. ¿Sí? Y esto habla de que hay enlentecimiento, quiere decir que es más lenta la despolarización. ¿Sí? Si es más corto, es más acelerado. Y si es más largo, es más lento el fluido. ¿Sí? Esto es para que nosotros sepamos establecer. Entonces, ¿cuál es lo que a mí como asistente más de mirar y de tener un signo de alarma en el electro? Esto. El intervalo RR siempre más o menos tiene que ser estable, tiene que tener la misma cantidad de espacio para yo quedarme tranquila. El intervalo PR, como es la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre por el paso del nodo aurículo-ventricular, que es el impulsor, digamos que si es muy acotado quiere decir que esa persona está acelerada. Y si es muy largo este intervalo PR, esta persona está fluyendo muy lentamente, lo opuesto. Esto también a mí me tiene que generar preocupación. El intervalo QRS, el QRS que mide la despolarización ventricular, que lo dijimos que va desde el comienzo de la onda Q, la R hasta el final de la onda S. Este complejo es importantísimo, acuérdense que también tienen que mantener la misma distancia entre complejo y complejo, es muy visto, es muy visualizado, el cardiólogo le presta mucha atención. El intervalo QT es la sístole eléctrica ventricular, o sea, junta todo, el intervalo QT, junta la despolarización y la repolarización ventricular. Es como la suma de los dos movimientos, despo y repolarización de los ventrículos. La medida va a variar según la frecuencia cardíaca, por eso es recomendable que cuando uno analiza el complejo QT, tengamos en cuenta la frecuencia cardíaca por minuto de ese paciente. ¿Sí? La verdad que también es otro intervalo que el cardiólogo le da mucha importancia. Y vamos a ver al segmento ST. El segmento ST se representa en el inicio de la repolarización ventricular, corresponde con la fase de la repolarización lenta, ¿sí? Que tienen los miocitos ventriculares. Este segmento es bien celular. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de miocitos, todo lo que termina en citos es célula. Mio quiere decir músculo. Entonces, miocitos son células musculares.
Y acá lo que está estudiando el segmento ST es la repolarización de estas células musculares que están en los ventrículos. Así que fíjense en la importancia de estas células. Es isoeléctrico este segmento, se va a medir desde el final de la QRS hasta el inicio de la onda T. ¿Sí? Este segmento ST, que fíjense que es súper chiquitito, puede tener alteraciones, y cuando hay alteraciones o gran dimensión, o un estrechamiento de este pequeño segmento, podemos llegar a sospechar o ya a diagnosticar de algún síndrome coronario, ¿sí? Esto quiere decir alguna enfermedad coronaria aguda, pero seguramente el paciente ya lo manifestó. De alguna manera, lamentablemente, lo habrá manifestado con algún otro síntoma, y aparte ya con el electrocardiograma resuelto y hecho. Bueno, con esto concluiríamos lo que es estudiar onda por onda. Como les digo yo a ustedes, nosotros después nos encontramos en la clase del Zoom, en vivo. Primero vamos a responder dudas que hayan llegado por mensajería, que yo si bien las respondo personalmente, después yo tomo nota de las que son importantes o que me parece que están bien redactadas, o sea que les puede llegar a importar a alguno de ustedes, y las charlamos al inicio de la cursada. Después volvemos a rehacer el trabajo práctico buscando las respuestas correctas para sacarnos todas las dudas de los trabajos prácticos, y más que nada para entender por qué era esa la respuesta, ¿sí? Y después lo que hacemos es, durante toda la clase, volver a rever lo que vimos. Si bien ustedes reciben los videos, volvemos a rever en el Zoom todo del campus. Yo los vuelvo a rever con ustedes, página por página, para que no se generen dudas, para la que entra quizás tarde o no pudo ver el video o hay algo que no le quedó claro, quizás en el vivo queda claro. Les vuelvo a decir que todos se silencian para hacer un respeto general, respetarlos a ustedes, respetarme a mí, porque se quejaban mucho de los ruidos, pero vieron cómo lo fuimos solucionando. Y el chat está abierto, ustedes pueden preguntar y acotar y responder cuando yo pregunto, interactuar conmigo por el chat, y yo les voy respondiendo a todos. Si ustedes ven que alguna pregunta, quizás como son muchas, me queda pendiente, la vuelven a plantear, no se queden con dudas. Y después me plantean por mensajería en el campus, pueden preguntar lo que quieran, que a medida que yo voy estando más tranquila y tengo más tiempo, voy a ir respondiendo todo. Desde ya, les mando un saludo grande, que nos vemos en la otra entrega de esta semana. Cuídense y a hacer las cosas bien para cuidarnos entre todos, ¿sí? Y acuérdense la donación de plasma. Si conocen a algún familiar que fue positivo y se curó, que no dude en donar, que no es mentira, que se salvan y se recuperan mucho más rápidamente. Desde acá de EDIS hacemos este llamado a la solidaridad para que cambie la realidad de esta pandemia. Les mando un beso y nos estamos viendo.